En esta propuesta, lo que quiero ir comentando son los diferentes procesos que tenemos como especie y que por una clasificación más bien didáctica para poder comprender en forma aislada como explicación, se muestran en circuitos, en redes. Sin embargo, en la vida diaria, ningún proceso se muestra en forma aislada. Así que quiero comentarles, todos los procesos que nosotros tenemos, en unos se muestran con más intensidad que otros y cada uno cumple una función. Cuando se desconoce la función que tiene el proceso de todos nosotros, los que llevamos en nuestro propio software, muchas veces se termina viviendo, enfocándonos, prestando más atención a todo aquello que nos produce más esfuerzo, en lugar de potenciar los dones naturales que tenemos y que cada uno tiene una función específica. Hay diferentes circuitos, redes, es la matrix del universo que está en los diferentes software que somos nosotros. Esos circuitos, esas redes, tienen procesos colectivos que son impersonales. ¿Qué significa que son impersonales? Que pueden hacer de una persona, pero el colectivo se apropia, se adueña y se convierte en algo impersonal. Al mismo tiempo, hay procesos individuales que son la mayoría. Todo lo individual tiene que ver con aquello que es distinto, diferente, extraño. Es la forma loca, es la locura con la que se muestra algo que para el colectivo, para la masa, lo ven como extraño. Por otro lado, están los procesos tribales, grupales, comunitarios, propios de las diferentes geografías que tiene el planeta. Esos procesos muestran la idiosincrasia, el estilo de vida de cada geografía, la música, el folclore, las comidas, artesanías en general. Y entre esas geografías, luego voy a ir comentando, muchas veces hay exclusión cuando las condiciones para ingresar o permanecer en esa geografía son excluyentes. También están aquellos procesos cuya función es defender, colaborar, ayudar a la especie, no solamente a la especie humana, a las especies. Ahí están los abogados, los jueces, están las leyes, las ordenanzas, los dictámenes, las distintas constituciones. Tenemos también los procesos denominados místicos, que forman circuitos, forman conjunto de procesos. Y ahí lo que vamos a ir viendo es cuál es la función, porque tenemos procesos grupales, pero también procesos místicos individuales. Aquellos misticismo es la conexión con lo que se denomina lo espiritual, es la conexión con lo que algunas personas necesitan de un Dios, de los cultos, del tributo, de las ofrendas, de las peregrinaciones. Por otro lado, los procesos creativos también forman circuitos, redes. Por eso es que tenemos distintas creatividades en la forma como se muestran, cómo se expresan. Todo lo que se llaman sistemas políticos también son la consecuencia, el resultado de formatos, de proceso, de chip, de información. Y allí es donde se puede comprender lo que se denomina ideologías políticas.
¿Por qué alguien está considerado de izquierda? ¿Por qué otro está considerado de derecha? ¿Por qué alguien lo considera nacionalista? A este otro capitalista, a este otro monárquico. Todas las formas políticas las tenemos en la especie. De manera que poder comprender, conocernos, para que podamos evolucionar, cambiar, modificar, hacer crecer esos procesos que tenemos en cada uno de nosotros y trabajarlos como un trabajo personal. Porque acá no hay títulos, esto no se aprende en la universidad, esto tenemos que practicarlo todos los días, a diario, el mirarnos, el enfocarnos, el centrarnos en nosotros mismos para ver en qué aspectos, en qué procesos podemos avanzar, modificar, cambiar, producir cambios y mutaciones. Cada vez que se habla de pasado y de futuro, por más que haya algunas personas que siempre están diciendo, es el hoy, tenemos que vivir el hoy es lo único que existe. Sin embargo, los procesos, todo aquello que hemos vivido, que tenemos como vivencia, en las diferentes etapas de nuestra vida, en las distintas edades por las cuales fuimos transitando, ya conforman un conjunto de información, de vivencias, no solo en cada uno de nosotros, sino en el colectivo, en el planeta, que está relacionado con ese pasado. Son procesos donde algunas personas quedan obsesionadas con algo fijo que pudo haber ocurrido y constantemente lo recuerdan, lo vuelven a vivir, lo traen al presente. Son todos los recuerdos que tiene las diferentes geografías, el colectivo en general, de todo aquello que se vivió, que produjo dolor o alegría, que produjo llantos, crisis, o todo lo contrario con esa experiencia, porque están implicadas todas las emociones. Entonces, acá, en todo lo que es el pasado, tenemos las diferentes formas en que se muestran los procesos. Aquello que nos permite ocuparnos de algo que sucedió para ver cómo cambiamos, qué cambiamos, de qué forma se lo hace. O también aquellos procesos que ya se los vivió, que son parte del pasado, que se los sigue recordando siempre de la misma forma. Ahí tenemos distintas expresiones en cómo se muestran los procesos. Y por otro lado, tenemos aquellos que dicen, dejemos de lado el pasado, miremos hacia adelante. Y ese hacia adelante son los procesos lógicos, es el colectivo que quiere mirar lo que viene, es el futuro, aquello que se le llama futuro. Es centrarnos, es enfocarnos en algo que nos produzca justamente bienestar y no solamente que nos produzca llanto, crisis, depresiones que tienen que ver con el pasado. Ahí es donde tenemos todos los procesos que forman circuitos, redes diferentes de información. Lo que significa el pasado, que ya es parte de nuestra historia, es la historia de la humanidad, es la historia de cada uno de nosotros, con todo el bagaje de lo que ha vivido. Y están aquellos otros procesos donde nos enfocamos, nos centramos en algo nuevo, en algo diferente, en algo que nos permita disfrutar y dejar de lado, aunque sea por un momento, aquello que produjo dolor. Son los procesos denominados desde diseño. Abstracto es todo el pasado, la historia, lo que ya se vivió. Y los procesos que están conformando
la lógica donde está toda la ciencia, la construcción, aquello que avanza y que luego se muestra con entusiasmo para que podamos disfrutar de algo nuevo, de algo distinto, que nos produzca placer. Los procesos que conforman el circuito lógico o la red lógica son procesos complejos que necesitan toda una vida para seguir experimentando esos patrones que hemos elegido para enfocarnos, para estar atentos, a ir observando su comportamiento, cómo se muestran en distintas situaciones. Acá tenemos, por ejemplo, ese bailarín que todos los días practica horas y horas la técnica que va incorporando, adoptando, descartando en otros casos. Tenemos el científico que años se encuentra allí investigando un patrón para ir viendo las diferentes formas en que va cambiando según las situaciones. Tenemos un constructor, un arquitecto, un albañil, que le lleva años perfeccionar eso que dice que luego va a usar para hacer un edificio. Tenemos el político, el líder, que se presenta como líder en eso que dice que puede compartir y ofrecer al colectivo. ¿En qué tiene experiencia? ¿En qué se considera un experimentado? Allí tenemos las instituciones que se ofrecen al colectivo. Una escuela, una jurisprudencia de instituciones que pertenecen a la justicia. Tenemos aquellas personas, los economistas, los profesionales de la salud, que una vez que comparten con el colectivo, estamos observando si es que tienen claridad, experiencia, o si todavía tienen confusiones, dudas, desde esa actividad, desde esa profesión que están ofreciendo al colectivo. Tenemos las instituciones, por ejemplo, de seguridad de un país. ¿Quiénes son esas personas, esos agentes, esos investigadores que están rotulando, catalogando a otra persona que dicen que es sospechoso? Porque acá tenemos la sospecha, las dudas, las confusiones. ¿Será o no será sospechoso de eso que se lo acusa? Sin embargo, tenemos también la claridad en el entendimiento, porque la lógica es entender o no entender acerca de algo. Tenemos los niveles de entendimiento cada vez que nos comunicamos con alguien, cada vez que dialogamos. Cuando decimos, no nos entendemos, estamos hablando justamente de los niveles de captación en la comprensión o falta de comprensión en ese contexto acerca de ciertos temas con los cuales queremos dialogar con alguien. Son procesos que llevan tiempo, años de experimentación, para recién decir que tenemos experiencia en algo. Un docente, un profesional de la salud, un profesional de la construcción, alguien que se dedica a la tecnología, a perfeccionar la tecnología, a la construcción de tecnología. Tenemos también la salud, los laboratorios, cuando ofrecen ya al colectivo ese producto que dicen que ya tiene una cierta experimentación en años de haber sido investigado. Y luego, cuando se lo retira
del mercado, es decir, se lo retira de las farmacias, de los supermercados, porque descubren algo que el colectivo todavía no convenía, no correspondía que lo reciba como producto para que el colectivo lo consuma, lo compre, lo adquiera. Veamos algo más de cómo funcionan estos procesos que conforman la red, el circuito lógico. Muchas veces, como acá tenemos todos los argumentos, no siempre los argumentos, por más que tengan solidez, pueden llegar a tener cierta veracidad. Ya los sofistas sabían muy bien cómo usar de los argumentos para decir algo que no era cierto, considerado por el colectivo como mentiras. Acá siempre necesitamos estar atentos, observar, concentrarnos. ¿Quién es ese sofista que aparece contando como si fuesen verdades algo que no es cierto, que se lo cuenta el colectivo? Y el colectivo lo apropia, cree, se adueña de esos argumentos, empezando a compartirlos, a repetirlos como si fuesen verdades. Siempre la atención y el foco es algo fundamental para observar, experimentar en el tiempo quién se presenta ante el colectivo como alguien experimentado en eso que ofrece. Acá es donde tenemos que observar esas personas que se muestran como líderes. El líder, aquella persona que lidera, que influye en el colectivo con lo que hace o dice, sentimos que tiene experiencia o no, o sentimos que todavía no es sólido, que es todavía un poco endeble, sin firmeza, esos argumentos que está compartiendo cuando quiere dirigir y guiar al colectivo. En la lógica tenemos todo el sistema de salud que se nos ofrece al colectivo en ese sistema de salud, que se nos dice que está verificado, que está experimentado con solidez. ¿Y por qué de pronto esas personas que, por ejemplo, acá tenemos la construcción, aquella persona que se muestra como experimentado para construir un edificio, tiene experiencia, por ejemplo, en zonas sísmicas, cuando construye un edificio y luego ese edificio se cae al primer temblor que se produce en esa zona? Tenemos también acá la crítica, todo lo que tiene que ver con crítica. Están los críticos literarios, los críticos de cine, está el crítico hacia el padre, hacia los padres, están los críticos hacia las figuras de autoridad. Está el que critica precisamente el funcionamiento de una institución. Está el que critica cierto conocimiento de aquellos periodistas que muestran determinados argumentos para decir que algo investigaron y todavía no estuvo enfocado en esa investigación cuando muestra los resultados al colectivo. Todo lo que tenga que ver con experimentación, tiempo que llevamos experimentando algo, las observaciones y conclusiones que se va obteniendo de eso que se experimenta, está en la lógica. Y no es algo que tenga que ver con la voluntad, entender o no entender. Cuando un estudiante tiene que presentarse a rendir una materia, una asignatura,
y muchas veces se desvela para poder estudiar, creyendo que por una cuestión de voluntad va a entender eso que luego tiene que exponer en esa mesa evaluadora. La voluntad no participa de la lógica. Por eso es que por un acto de voluntad no tiene que ver con que se entienda o no se entienda algo. Tampoco las emociones son parte de la lógica. ¿Esto qué significa? Cuando una persona que por su estado de salud viene el profesional y le dice a los familiares, no tenemos opción, no hay solución, no le quedan muchos días de vida. Allí no están participando las emociones de ese profesional que informa. Por eso es que la frialdad, que muchas veces se lo considera como que es frío para informar acerca de ese estado de salud, es precisamente porque si se involucran las emociones en esa información, en definitiva las emociones están involucradas en los familiares que reciben la noticia de ese informe. Por eso es que, ya que el bienestar o malestar está implicado, forma parte de la lógica, por eso se puede comprender que produzca malestar la forma en que se dice esa noticia, esa información. Y en otros casos, bienestar, alivio, se empieza a disfrutar porque ya ese estado de salud cambió, se modificó. Siempre en todos los procesos que tengan que ver con hacer algo hacia el futuro, hacia lo que se viene, y es compartido con el colectivo, allí estamos viendo qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, cómo ir transformando esos patrones que se tienen investigados, porque la salud de la población, la salud de la humanidad, está implicada en todos los procesos lógicos. En cambio, aquellos procesos, aquellas vivencias que ya tuvimos, en las diferentes etapas de nuestra vida, cada vez que cumplimos años, es una vivencia distinta. Tiene que ver con todo lo vivido, lo que ya fue. Es lo que se denomina el pasado. Acá las vivencias, que son también procesos complejos, que son de por vida, todo aquello que vamos observando, viviendo, sintiendo. Acá está el deseo, está la libido. Acá el deseo es un fuego, que muchas veces cuando se desea algo y eso no se concreta en acción, ese deseo, ese fuego, se consume en sí mismo solamente por esa película emocional que produce el deseo de imaginarse, de suponer algo, de cómo se podría concretar, que algo se muestre. Sin embargo, cuando no se muestra según esa película emocional, muchas veces, como están implicadas las emociones, muchas veces se tiende a culpar a otra persona. ¿En qué se lo culpa? Que no le cumple las expectativas, que no le cumple los deseos, que no le cumple esa película emocional, creyendo que alguien tiene que cumplirnos esa película que nos hacemos donde el deseo está implicado. Acá están las historias de la vida de cada uno. Y esas historias van formando la historia de la humanidad. Por eso es que cada vez que se cuenta, se relata, se forma una historia acerca de algo. No siempre el mismo hecho es relatado, es contado de la misma forma, porque está implicada la naturaleza de cada persona que observó, que vivió, que sintió algo distinto de cómo lo vive a ese hecho, a ese momento, a esa situación. Ninguna historia
es verdadera. Sin embargo, la verdad se lo tiene todavía como si fuese una aspiración, y ese es el deseo, una aspiración a que algo sea verdadero. Y acá, en estos procesos que tienen que ver con el pasado, con las vivencias, hay suposiciones, hay fábulas, hay fabulaciones, hay imaginación, hay deseo de contar algo que pudo haber sido de una forma y se presentó de otra. Por eso es que aprender a observar las diferentes formas de contar la historia de algo es observar, en definitiva, la diversidad de cómo son las historias acerca de un mismo hecho. Y si es que sentimos afinidad o no con esa forma de contar el hecho, de contar la historia. Todo lo que es la historia, cuando contamos algo que nos ha sucedido, que tiene que ver con ese pasado, es todo lo abstracto. Y lo abstracto se lo puede graficar, contar a través de una película, de una serie, de una novela, a través de una secuencia fotográfica, a través de una expresión artística, de una pintura, como sea que puede llegar a nacer de esa persona. Y acá tenemos justamente los cambios. Cada vez que hablamos de cerrar ciclos, que un ciclo concluyó en nuestra vida, en la forma como estuvimos viviendo algo, una relación, un trabajo, el espacio donde vivimos, la casa en la que vivimos, los colores, la tecnología que tiene esa casa, la parte artística que tiene la casa, cuando decimos, esto no va más, quiero un cambio. Sin embargo, ese cambio en algunas personas lleva mucho más tiempo para que lo concreten en acción. Allí están las diferencias en alguien que vive deseando ese cambio y en otros que lo concretan en acción al cambio. Acá están justamente las historias, las personas que necesitan vivir, comprender hacia el pasado, lo que le llaman vidas pasadas. Está la presión por encontrarle un sentido, las imágenes que se pueden recibir en sueños, al déjà vu, cuando dice alguien, esto ya lo viví, esto ya lo vi. Ahí están esos procesos, ahí están las ideas que compartimos acerca de algo. Ahí están los detalles de esas ideas, de esas historias. Ahí está la capacidad o no de escuchar historias. El cansancio, por ejemplo, de escuchar siempre la misma historia, por más que las personas sean diferentes, pero la historia es la misma, la secuencia de hechos es el mismo, es conocido, por eso es el déjà vu, esto ya lo viví. Acá están justamente esa capacidad de mirar hacia atrás y decir, qué suerte que tuve de haber estado en ese momento, en ese espacio, en esa situación. Acá está también el empuje, la presión, el estímulo para decir, quiero cambiar, esto no va más. Me cambio de casa, me cambio de país. Es el deseo de concretar en acción ese cambio. Acá está la libido, la fuerza de la libido, la energía potente de la libido. Acá están incluso aquellas personas que culturalmente se les dice es libidinoso. ¿Por qué? Porque la libido, como expresión de ese software que contiene esa persona, se muestra constantemente. Es la fuerza, es la energía, es la pasión de esa libido que necesita experimentar, que necesita nuevas experiencias en cada ciclo que vive. Tenemos allí el futuro de la lógica y el pasado de las vivencias. Tenemos los cambios. ¿Qué cambios fuimos haciendo en nuestra vida, en cada ciclo por el cual hemos transitado?
cuáles son los cambios, cuáles son las mejoras en el sentido de lo que cada persona lo sienta como que mejoró en las decisiones según los cambios que va produciendo. Cuando observamos todos los procesos que tienen que ver con la individualidad en las diferentes redes, en definitiva lo que estamos observando, que los procesos individuales, particulares, diferentes, en porcentaje son mayoría en relación a los procesos tribales, grupales y colectivos. Sin embargo, la cultura no siempre acepta lo diferente, lo cuestiona. Allí está el cuestionamiento de la lógica. Lo cuestiona, lo critica, parte también de la lógica. Sin embargo, lo particular, lo diferente, ahí es donde estamos viendo la diversidad de lo distinto, la diversidad de lo extraño, de lo diferente. Son procesos complejos, todo lo que tiene que ver con la individualidad. En este caso, por ejemplo, todo lo que es el saber, cuando alguien dice sé y otro dice no sé, saber o no saber. El saber no se cuantifica, significa que la voluntad no forma parte del saber, no forma parte de la red, del circuito del saber. Por eso es que por más voluntad que alguien dice, que pone para saber algo, y no alcanza una cierta profundidad en ese saber, eso explica que la voluntad no forma parte del saber. Se sabe o no se sabe acerca de algo. El saber es un proceso de por vida. Se va perfeccionando, se va profundizando lo que se dice que se sabe acerca de algo, cualquiera sea la actividad a la que nos dediquemos. Ese saber, ¿se sabe o no se sabe? En el saber encontramos distintos procesos atractivos, interesantes, particulares, diferentes. Toda la relación con la astrología, la física, lo que se llaman las canalizaciones, las revelaciones, la filosofía, las tenemos en estos procesos del saber. Cuando sentimos que de pronto sabemos acerca de algo que hasta el día anterior no sabíamos, es cuando estamos recibiendo revelaciones como información del universo. Y esas revelaciones necesitan un tiempo de maduración. Cuando recién se las comparte, allí es cuando se dice, ¿se sabe o no se sabe? Porque luego la lógica quiere comprobarlo. ¿Para qué? Porque la lógica necesita demostrar. Por eso es que no todos los saberes necesitan ser demostrados por la lógica. Acá los saberes tienen que ver con todo lo particular y lo extraño. Una persona que tiene de pronto una visión. Lo que construyeron por primera vez en el desierto fueron visionarios. Ese otro que construyó su primera casa en una isla y que luego la isla empezaron a agregarse, a ampliarse con otras construcciones, fue el visionario. Allí tenemos la visión como un proceso particular. Esas visiones tenemos allí un Nostradamus que graficaba, representaba a través de lo que recibía como información que podía llegar a suceder, que nunca se sabe cuándo se puede demostrar o cuándo se muestra eso que lo recibió como saber, como información en un momento determinado. Acá tenemos la inspiración
ese músico que de pronto se levanta a la noche porque siente el pulso, el empuje de la inspiración y se sienta a escribir allí que puede surgir la mejor canción o la mejor melodía, que luego esa melodía se apropia el colectivo y se la canta en los estadios, en las calles, modificándole la letra y la música se mantiene. Allí es cuando lo particular, lo individual del saber se vuelve colectivo y ya más de una persona ni siquiera sabe quién es el autor. Ahí es cuando lo individual se vuelve colectivo. Es esa inspiración. Recordemos que ahí está la inspiración en todo lo que es el saber, lo distinto, lo diferente. Están las locuras, está un Dalí mostrándonos todas esas locuras en la forma de representar lo que quería mostrarnos a través de sus inspiraciones, de sus locuras, de la forma diferente de mostrar, de graficar. Acá tenemos también el director de orquesta, el director de una empresa, esa forma visionaria, distinta, diferente, de saber cómo dirigir, cómo conducir toda esa orquesta no solo como un director de orquesta, sino de saber conducir toda esa institución, toda esa empresa. Esa es la fuerza justamente de ese saber, de esa energía, de esa vitalidad, para saber cómo hacerlo. Es un proceso muy acústico, todo lo que tiene que ver con el saber. Por eso es que siempre el oído capta melodías diferentes, melodías en cuanto a sonidos, a vibraciones, y que muchas veces otro que tiene las mismas locuras parecidas, encuentra de pronto algo distinto y allí está compartiendo, sintonizando con esa otra locura que surgió de alguien, de otra persona. Por eso es que todo lo que es individual no es masivo. La masa siempre necesita unificar. Sin embargo, el saber no sintoniza con lo masivo, sintoniza con lo particular, con lo distinto, con lo diferente. En el saber también tenemos todo lo que son las mutaciones. Siempre las mutaciones comienzan por lo biológico. Está una primera fecundación in vitro, donde como respuesta del colectivo están los miedos, siempre aparecen los miedos. Cuando se muestra algo distinto, una mutación, un cambio, toda mutación no tiene que ver con un pequeño cambio de lo conocido, sino con un gran cambio, con un salto cuántico de algo que ya se conocía. Una película, un avatar, fue una mutación. Todo lo que tiene que ver con algo que produjo un cambio a partir de ese momento en las diferentes áreas de vida son mutaciones. Y allí están los cambios. Las mutaciones incluso en las formas, desde la forma física, biológica, en que se muestra una persona. Esas son las mutaciones. Tiene que ver con un andrógino, por ejemplo. Sin embargo, el colectivo, como está acostumbrado a otros formatos, a otros patrones, necesita como encontrar explicación, ¿ve? La explicación propia de los argumentos de la lógica. Entonces esto nuevo, esto distinto, esto totalmente diferente. A ver qué es esto tan distinto, tan diferente. ¿Y qué hace el colectivo? Se asusta como primera reacción, hasta que empieza a acostumbrarse, porque siguen mostrándose esas mutaciones en la sociedad, en la cultura. Acá tenemos también como procesos de este conjunto de saberes. Tenemos todos los saberes relacionados
con la alimentación. Tenemos las reacciones como el plexo, el sistema emocional. Está implicado en esta red del saber. Tenemos las mutaciones que tienen que ver con la conexión con la alimentación, que pueden ir desde lo que se denomina anorexia, bulimia en salud, hasta los excesos que los denominan obesidad. Y está también conectado con esos procesos propios del saber en relación a la alimentación y cuáles son los cambios, cuáles son las mutaciones que se van observando. Ahí es donde tenemos incluso, como está conectado orgánicamente con todos los órganos que se consideran el segundo cerebro desde el sistema emocional, cuáles son los cambios orgánicos que se van produciendo en relación a ese tipo de mutaciones que sintonizan con la alimentación. Acá tenemos también los poetas, los músicos, los románticos, a ver cómo se expresan, cómo expresan ese romanticismo, cómo expresan esas melodías que luego aparecen en las películas que se denominan románticas, que luego aparecen en las letras, las canciones que se denominan románticas, melódicas. ¿Cómo se expresan esas particularidades en la forma de expresarse? ¿Cómo se expresa incluso la salud en esas particularidades que tienen algunos profesionales de la salud? En la forma incluso como nace la salud, donde no existía todavía la tecnología que hoy conocemos. ¿Y qué era lo que existía en ese momento? La captación de ese profesional que diagnosticaba, que captaba el estado de salud, cómo estaban funcionando los órganos de la otra persona, y diagnosticaba, medicaba, sin toda la tecnología actual. Acá es donde tenemos justamente los cambios, las mutaciones que se fueron produciendo en las diferentes áreas. En la salud, en lo mental, tenemos precisamente como todo lo mental, todo el cerebro está implicado en los diferentes profesionales que se dedican a observar, a investigar, a ver cómo funciona ese cerebro de alguien. ¿Por qué a alguien se lo denomina como loco, como está loco? ¿Por qué se dice que alguien está loco? ¿Cuál es la locura para ser diagnosticado? Que muchas veces ahí están los cambios de cómo se fue mostrando la salud en cuanto a las instituciones, que muchas veces lo quería como catalogar, como encuadrar en lo normal. Y sin embargo, ese loco, ese formato de locura, escapaba a este otro formato que lo querían encuadrar como normal. Por eso es que las diferentes locuras, cómo alguien se viste, cómo camina, cómo hace música, cómo toca un instrumento, cómo baila, cómo se sienta. Por eso es que muchas veces dicen, está loco, este está loco. ¿Por qué? Porque está mostrando algo diferente, algo distinto, algo que no es masivo, que la sociedad acostumbrada, muchas veces anestesiada por lo masivo, deja de lado ese interés por lo particular y lo termina catalogando, rotulando como locura, como loco. No le demos importancia, no lo mires, no le prestes atención, está loco. Sin embargo, ahí están los diferentes procesos que todavía culturalmente han sido considerados como locuras. Ahí está el visionario, ahí está el canalizador, ahí está el físico, ahí está un Einstein, un Nostradamus, donde llevó tiempo, años, para comprobar de cómo se fueron mostrando en la vida diaria
esos hechos, esos saberes, esas revelaciones que tuvieron. Ahí está un Mozart, donde justamente todo lo que se capta a través de las revelaciones, de las visiones, de ese oído que va más allá, captando algo distinto, capta lo sutil, no capta lo que toda la masa está captando como algo masivo. Ahí están las particularidades, el respetar las individualidades, ahí está la diversidad. Sin embargo, todo lo individual no se agota en los procesos del saber. Estamos también con todo lo que es la introspección, el centramiento. Cada vez que se habla de introspección, de lo que estamos observando en definitiva es la capacidad de ir hacia adentro, de mirarse y no solamente de mantener la mirada hacia afuera, a ver qué hace el otro, qué dijo el otro, cómo se muestra, cómo se comporta el otro. La introspección es esa fuerza, esa capacidad, es ese estímulo de mirarnos, de adentrarnos en nosotros mismos, en cómo funcionamos, en cómo somos, qué hacemos, hacia dónde nos dirigimos, cómo perfeccionamos desde ese centramiento esto que estamos haciendo, cualquiera sea la actividad a la que se dedique. Hay una maduración natural. Desde niños son personas maduras. Cuando alguien dice, parece un grande, tiene que ver con esa maduración del centramiento. Es esa capacidad de explorarse. Allí tenemos los exploradores por naturaleza, que exploran diferentes espacios, diferentes formas de ser, van perfeccionando en esa observación cómo son las distintas formas de ser de los lugares que conocen, por donde fueron a explorar. Tenemos allí esa capacidad de los pioneros, de los iniciadores, de explorar un camino distinto, un camino diferente, de mostrar algo de una forma distinta de otros que hicieron lo mismo. En eso consiste justamente la individualidad, la particularidad de la introspección, del centramiento. Todo pionero siempre fue un paso adelante, marcó una ruta, un camino que lo va abriendo para que quienes sintonicen con eso, con esa forma, ese camino ya quedó inaugurado, ya quedó iniciado esa forma. Y al mismo tiempo, allí tenemos un impulso, una fuerza de respetar siempre las particularidades de otros, no interferir en el camino, en la forma como otro quiera hacer algo. Por eso es que lo particular es diferente, no es masivo. Lo particular es distinto. Acá se necesita siempre del silencio. ¿El silencio para qué? Para estar con uno mismo, para mirarnos, para adentrarnos, para saber esperar, a ver de qué forma se puede mostrar algo distinto que guste, que nos guste, pero de una forma distinta como lo estuvo haciendo la masa. Esos pioneros que tienen que ver con la locura de lo distinto, con ese impulso por querer vivir locuras sin que nadie interfiera, por vivir altitudes en el sentido, acá tenemos paracaidistas, tenemos esas personas que se tiran aún exponiéndose a golpearse porque saben que se pueden golpear. Son inocentes, son tontos desde la inocencia, que solamente por vivir esa necesidad, ese impulso de volar, de sentir que vuelan, que el espíritu, que el alma tiene esa levedad, esa altitud de volar. Ahí está
la levedad del ser, como decía un filósofo. Ahí están esas personas que se tiran desde una roca hacia el agua, sabiendo que se pueden golpear. Sin embargo, no les importa, no les interesa con tal de vivir esa experiencia de locura. Todo lo que es la fuerza del centramiento, todo lo que es la fuerza de la iniciación. Allí, ese loco se puede llegar a choquear su propio cuerpo en esa fuerza, en esa energía, por vivir, por disfrutar, sin interferencias de otras personas. Eso con lo que disfruta es el arte de esa particularidad, de esa forma nueva, distinta de hacer, de mostrar algo. Ahí tenemos todos los pioneros en las distintas expresiones. Ahí tenemos un Einstein, tenemos ese loco que se tira desde la estratosfera. Ahí tenemos ese impulso por ser el primero. Naturalmente son los primeros en algo, en lo lindo y en lo no tan lindo. Es el primero que muestra capaz que una enfermedad que hasta ese momento no sabían de qué se trataba. Es el primero que, por ejemplo, llega a un equipo de fútbol. Es el primero que está ganando en el autódromo. Es el primero. Son los primeros, los pioneros. Es el primer hijo. Es el primero que levanta la mano en el aula para responder una pregunta. Es el primero que obtiene por primera vez una calificación en tal cosa. Hay una energía, hay una impronta, hay un software que está mostrando, impulsando, empujando. Es ese primero que necesita llegar para hacer algo y ayudar a otro, al más desvalido, al que lo siente como más débil. Es el primero que se exilia, es el primero que no quiere agachar la cabeza ante la autoridad, ante el Estado, ante el gobierno, ante la fuerza, y prefiere irse, exiliarse, autoexiliarse. ¿Por qué? Porque lo que necesita es que nadie interfiera en lo que necesita y quiere hacer, en lo que su corazón y su alma lo están impulsando para hacer. La mayoría de las personas que se autoexilian es precisamente porque lo que quisieron hacer no pudieron hacerlo en la forma que ellos sentían que necesitaban y que alguien estaba interfiriendo. Ahí tenemos justamente a los autoexiliados. Y aún tenemos más particularidades. Tenemos más redes con procesos individuales. Tenemos procesos muy antiguos que tienen que ver con lo particular y con el silencio. Siempre todos los procesos particulares individuales conectan muy bien, necesitan del silencio. Tenemos, por ejemplo, esas personas que necesitan escalar, subir a lo más alto, a un Everest, que tienen la fuerza suficiente en su energía para hacerlo, para lograrlo, para llegar a la cima. Y solamente contemplar desde el silencio, contemplar hacia lo bajo, a ver qué pasa en lo bajo, solos, locos, allí mirando desde esa contemplación, a ver qué intuyen, qué captan, qué sienten, qué viven desde esas locuras. Tenemos también esas personas, diseñadores por naturaleza, tenemos a los supervivientes, a esos que capaz que desde un avión que tuvo un accidente cayeron en una selva y se los creyó muertos. Sin embargo, se quedaron a vivir en esa selva, se mimetizaron, sabían cómo hacerlo con tal de sobrevivir.
Tenemos a esos náufragos que durante varios días estuvieron encontrando la forma de sobrevivir, esa supervivencia, esa capacidad de supervivencia, para haberse preservado la sabiduría del cuerpo, que no necesita de razonamientos, de argumentos lógicos, para hacer lo que hicieron y sobrevivir en esas condiciones. Allí tenemos esos niños que en estado de gestación, la madre pudo haber tenido un accidente, sin embargo ese niño, luego los médicos nos explican cómo se salvó, cómo vive, cómo sobrevive esa criatura. Esos son los procesos justamente de supervivencia más antiguos. Por eso es que la supervivencia, como tiene que ver con una impronta, con algo que de pronto surge, que nunca se sabe qué y en qué momento, no es un proceso compartido, no es un proceso colectivo. Por eso es que lo que alguien lo hizo de una determinada forma, si es que le quiere enseñar a otro, por algo es un proceso individual. Si es que le quiere enseñar a otro y esa otra persona de pronto vive una situación, una experiencia donde lo aprendido no les resulta útil ni práctico para la forma en que se muestra esa situación, ahí es donde podemos comprender que la supervivencia no se enseña, surge en el momento. ¿Qué se hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué elementos cuenta en ese momento para ver de forma creativa, porque es un proceso creativo, de forma creativa qué es lo que va haciendo con tal de sobrevivir? Tenemos acá también las convicciones como un proceso antiguo individual. Todo lo que son las convicciones es algo propio, es algo que nace de la introspección, del conocerse, del mirarse. ¿Por qué alguien no quiere hacer algo que la masa está presionando para que todos hagan lo mismo? Estamos viviendo incluso situaciones a diario donde las convicciones se enfrentan, podríamos decir, a la masa, a lo que la masa quiere imponer para que se haga como algo masivo. Sin embargo, esas convicciones que alguien tiene terminan, si es que se termina respetando, busca la forma de preservarse desde esa particularidad de la convicción y no se inclina ante la fuerza de lo masivo. Por eso es que siempre en todos los procesos individuales, particulares, diferentes, se necesita del silencio para observarse, a ver qué siente esa persona, qué quiere, si comparte o no lo masivo, lo tribal, lo comunitario. Y tenemos ahora los procesos grupales, tribales, comunitarios. Estos procesos tienen cambios que en algunos se pueden producir y mostrarse, los podemos ver a los cambios. Y en otras personas, en otras comunidades, seguimos observando lo antiguo, lo caduco, lo viejo, lo que nada cambia. Es cuando alguien dice, se quedaron en el pasado, viven en el pasado. Tenemos en los procesos tribales los diferentes estilos de vida. La persona que vive esforzándose desde el sacrificio para poder incorporar, adquirir el dinero, la materia que necesita para vivir en este plano. Y tenemos aquellas otras personas que por su software interno, por su formato, necesitan otro estilo de vida. Disfrutar,
aspirar a cierto confort, a mejoras, conocer otras geografías, conocer otras personas donde les permita disfrutar de deportes, de música, de comida, de viajes. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos cada vez que observamos los distintos estilos de vida? En algunos hay cierto resentimiento al que más tiene, porque acá estamos hablando del tener o no tener. ¿Para qué? Para lo que se necesita a diario. Alimentación, vestimenta, un techo, una casa, un transporte, pagar los impuestos, enviar los hijos a la escuela, adquirir los útiles para esa escuela donde van los hijos. Allí es donde estamos viendo con quiénes nos relacionamos, con quiénes compartimos, a qué espacios públicos vamos, a qué confitería, un bar, cuáles son las geografías que se eligen para conocer, para disfrutar otras geografías. Acá tenemos justamente las condiciones, las visas, los pasaportes, cuáles son los requisitos, las condiciones de las distintas comunidades que dicen, para permanecer en este estado, en esta geografía, en este país, en esta nación, hay que tener tanto. ¿Por qué? Porque hay que pagar el hotel, hay que pagar un transporte, hay que pagarle a ese estado las pautas, las condiciones que ese estado impone. Por eso es que se puede viajar o no viajar a determinadas geografías y comunidades. Ahí es donde estamos viendo las diferentes formas que se tiene de relacionarse con el dinero. Tenemos acá que todo proceso grupal, especialmente en las personas que tienen ya con más intensidad procesos grupales, necesitan encontrar ciertas afinidades para ver de qué manera se apoyan entre ellos. En cambio, los que tienen procesos individuales solamente, ellos tienen el gran aprendizaje de observar a qué geografías quieren ir, para que respeten su individualidad y no tener que adherir siempre a las condiciones que impone una determinada comunidad para que alguien la visite y la conozca. Ahí es donde vamos viendo los diferentes procesos de las redes individuales, tribales, colectivos, porque siempre en todo proceso tribal y comunitario se está viendo a ver qué se come, cómo se visten, cuál es el estilo de vida, cuál es la música, cuáles son las condiciones para ingresar a esa geografía, a esa comunidad, a ese grupo. Incluso un edificio es un proceso tribal. ¿Por qué? Porque para permanecer en ese edificio se necesitan ciertas condiciones de permanencia. ¿Cuánto se paga? ¿Cuál es el estilo que ese edificio quiere imponer desde la administración? ¿Una escuela? ¿Un teatro? ¿Cuáles son las condiciones para permanecer en esa institución? Son procesos tribales, grupales. Las familias son procesos tribales. A ver cómo es el estilo de vida que una familia tiene. Si aceptan o no las particularidades de alguien de la familia que no quiera adherir, que no quiera compartir las pautas que alguien de la familia quiere imponer. Todo lo que son los festejos, un nacimiento, un brindis por el casamiento de alguien, porque es el aniversario de alguien, todo lo que es la primera comunión de los niños de una determinada familia, son todas pautas rituales que quiere imponer la familia, alguien de la familia. Y no siempre los que tienen procesos individuales adhieren, comparten, quieren
Sin embargo, cuando son niños, muchas veces por la imposición de los padres que tienen procesos grupales, tribales, esos niños terminan aceptando, acatando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esos niños crecen? Muchos de ellos cambian o se cambian de religión o se cambian el apellido o deciden cambiarse el nombre. Es decir, allí está, a medida que van creciendo, que van madurando, que van procesando, a ver cómo se muestran las pautas que alguien quiere imponer en esa familia que es una comunidad, es una tribu. A ver si se sienten bien o no con esas pautas para compartir. Entonces ahí es donde seguimos observando cómo se muestran las individualidades, a diferencia de los procesos grupales, comunitarios, tribales. Un bar, una confitería, un avión, un colectivo, cuando se quiere viajar, ¿respetan la individualidad o quieren masificar, que todos hagan lo mismo? ¿Y qué hace cada persona para preservar su individualidad? ¿Qué hace? Si tiene el dinero, porque estamos hablando siempre de dinero en los procesos grupales, ¿tiene el dinero para pagar un vuelo particular o no tiene y se termina ajustando a las pautas tribales de ese vuelo, de ese colectivo, para poder viajar y trasladarse a la comunidad donde quiere estar? Allí es donde vamos teniendo, vamos observando en qué se quiere apoyar o no a las pautas que una comunidad decide y en qué se puede preservar la individualidad, la particularidad, para vivir de una forma más libre y no sentir masificación constantemente en todo lo que se quiere hacer de una forma masiva. Cuando observamos los diferentes procesos, actividades, profesiones, instituciones que se ofrecen para el cuidado de la especie o de las especies, lo que estamos viendo en definitiva es de qué forma, por ejemplo, una institución se ofrece, se muestra, por ejemplo, como un jardín de infantes, como una escuela, como una defensoría de menores, como un albergue para refugiados, para personas en estado de carencia. ¿Cuál es ese cartel con el que se muestran para que la especie confíe en que allí se va a sentir cuidada, protegida, resguardada? Siempre necesitamos estar observando quién es el que se ofrece para eso, como institución y en forma particular. Acá es donde tenemos como profesiones los abogados, los jueces, los fiscales. Tenemos los chefs, las instituciones que dicen que nutren un bar, un restaurante, un comedor donde va la especie a nutrirse, a recibir alimento. ¿Cuál es el estado de esa forma de alimentar a la especie, al colectivo? Porque de pronto existen juicios en contra de una cadena, por ejemplo, de alimentos, porque descubren que el tratamiento que se hace del alimento que luego se ofrece a la especie no era el adecuado y ponía en peligro la salud de la población. Porque de pronto a ese supermercado que nos producía brillo por su cartelería, por el marketing, porque de pronto ese supermercado puede llegar a tener algún juicio
porque el estado, digamos, de los alimentos, capaz que estaban vencidos muchos de ellos, y se descubre desde las instituciones que hacen las verificaciones, se descubre que no estaban en condiciones para que la especie confiadamente adquiera en ese supermercado. ¿Cuál es el estado, por ejemplo, de la alimentación que ofrecen en las calles, en las rutas? ¿Cuál es el tratamiento que tuvo ese alimento? Porque acá está la confianza o falta de confianza que se tiene con respecto a la forma como se estuvo procesando los alimentos que luego se los ofrece a la especie. Acá tenemos como actividad todo lo que hace a la jurisprudencia, las leyes, las constituciones, los decretos, las ordenanzas. ¿Cuáles son los cambios, las mutaciones de esas leyes que vayan mejorando los cuidados que la especie necesita según cómo vayan surgiendo determinadas situaciones en el día a día y en determinadas comunidades? Ahí es donde tenemos justamente la capacidad o no de las personas que se dedican a esas actividades, si es que tienen la energía, la captación suficiente de observar cuando las leyes están caducas, ya quedaron en el tiempo en relación a todo lo nuevo que va surgiendo en cada comunidad. Entonces, cuando sucede todo lo nuevo, porque lo nuevo está participando de estas actividades, cada vez que va sucediendo algo nuevo y se quiere aplicar determinadas leyes, se observan lo que se llaman los vacíos en la legislación. No se había contemplado esas situaciones. Todo lo que es el hoy está relacionado con la tecnología. Y ese es otro aspecto de las leyes. A ver cuáles son las leyes que van surgiendo, que están actualizadas, que puedan proteger y preservar desde la tecnología a la especie. ¿Por qué existen justamente juicios millonarios de personas en particular en relación a determinadas redes? Porque se ve involucrado su vida personal en la forma como esas redes muestran sin que ellos hayan participado voluntariamente. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con la protección del que se siente como desprotegido en cuanto a las leyes. ¿Quiénes son las personas, los profesionales, las instituciones, los gobiernos que cuidan con respecto a la aplicación de leyes y a la vigencia de leyes lo que va surgiendo en la vida de esas especies? Y no estamos hablando solo de la especie humana, estamos hablando de las especies, de qué forma se protege o no a las especies, qué se hace, cómo se descuida, cómo no se las preserva a las especies. Por eso es que las diferentes personas que pueden llegar a tener en su formato, en su software interno, los procesos del cuidado, de la protección, los ecologistas, más que todo son ellos los que tienen la función de estar atentos a ver qué pueden hacer desde lo que van observando y desde la formación que tengan, qué se puede hacer, qué se puede concretar para que haya cambios. Por más que existan discusiones acerca de cómo se lo puede implementar, sin embargo, el avance de todo lo que tiene que ver con el cuidado de las especies está especialmente en manos de personas que tienen estos procesos ya en forma natural. Cuando hablamos de jurisprudencia, no todas las personas
que forman parte del sistema jurídico son protectores, son personas nutritivas, son personas cuidadosas. No todos, si no, no existirían los profesionales que protegen y cuidan a alguien que pudo haber dañado la vida de otros, incluso de menores. Por eso es que tenemos que estar siempre atentos. Tiene que ver justamente con esa atención, ese foco, estar atentos, concentrados a qué profesionales se puede acudir o no, en caso que surjan situaciones donde necesiten sentirse cuidados, protegidos y defendidos ante las leyes existentes, porque las leyes se modifican según las comunidades, según las regiones. Entonces, según las situaciones que vayan viviendo, que van surgiendo en su vida, observar, estar atentos, actualizados, cuáles son los profesionales, las instituciones a las que se puede acudir. Acá tenemos también todo lo que son los valores en cuanto a leyes, en cuanto al cuidado de las especies. Los valores, por eso es que son distintos los valores en cada comunidad. Hay considerados valores para algunos, para muchos, valores como antiguos, que no se puede concebir que todavía existan ciertos valores en relación a la desprotección de las especies en algunas comunidades. Cuando se habla de espiritualidad, se está refiriendo en definitiva a los misticismos como chip de información, como formatos distintos en la forma como se pueden llegar a mostrar. Hay algunos misticismos, espiritualidades grupales, son personas que necesitan estar en grupos para orar, por ejemplo, para hacer invocaciones, para ir a misa, para las peregrinaciones, para formar grupos de peregrinos, para hacer caminatas que tengan que ver con un camino a Santiago, procesos místicos grupales, para sintonizar o no con determinadas imágenes que son los santos, las vírgenes. Y hay otros procesos que tienen que ver con lo que se le llaman las espiritualidades individuales. Son formas distintas de conectarse diferente a las grupales, a las tribales. En este proceso místico tribal necesitamos observar, porque allí está todavía codificado una forma muy antigua, primitiva, de relacionarse con lo familiar desde las religiosidades. Ahí están todavía los abusos intrafamiliares. Están todavía las formas de encadenarse para reclamar un techo, una falta de pago, que no se tiene trabajo, reclamarle al Estado, a una institución. En ese misticismo tribal están las diferentes religiones, las diferentes ofrendas que todavía se hacen y que ya no solo desde la antigüedad se veían ofrendas con seres humanos, ofrendando a un dios, invocando lluvias, invocando una mayor producción en la tierra. Todavía observamos hoy ese estado primitivo de ofrendar, de hacer cultos, que se lo consideraba como antiguo. Tenemos que estar siempre atentos, más que todo, como es un proceso grupal, más que todo en las familias, en la comunidad donde se vive,
en alguna comunidad a la que se quiera viajar. Estar atentos a ver cuáles personas son todavía portadores de ese estado primitivo que tiene el proceso en la forma de mostrarse. Porque puede haber abusadores en ese estado primitivo. Por eso que los abusadores también todavía permanecen en las denominadas iglesias. Y no importa cuál sea el Dios al que necesiten invocar y adorar. Son grupos denominados que se ofrecen a la comunidad, denominados místicos, sacerdotes, grupos religiosos, donde todavía permanecen ese estado, personas con ese estado primitivo de abusar y de manipular, porque es un proceso que conecta con el sistema emocional. Manipulan a través de la culpa, manipulan a través de querer manipular, convencer a través de la culpa para que se lo mantenga como un secreto. Este proceso, que es uno de los procesos que sigue evolucionando, sigue mutando con respecto a lo que es el sistema emocional, es un proceso donde todavía vemos cómo conviven hoy las diferentes formas. Por un lado se abusa y por otro se protege y se cuida. Por un lado todavía se ofrecen como ofrendas humanos y por otro lado se protege de esas personas que quieren abusar. Acá es donde estamos viendo los tatuajes. El tatuaje es una señal, es una forma de señar el cuerpo de alguien para que se lo reconozca luego como que pertenece a tal tribu, a tal grupo. No es casual las distintas señales que tienen las iglesias, las diferentes iglesias. La señal de la cruz, la circuncisión. Las sectas tienen todavía las señales, determinadas señales en el cuerpo por el cual se distinguen a qué grupo pertenece y si son de otro grupo. Por eso es que las personas que tienen procesos individuales y particulares necesitan estar atentas a respetarse siempre esa particularidad cuando alguien conocido, amigo, pareja, los quiere invitar a participar de esos grupos. Estar siempre atento, porque allí puede haber todavía rituales de iniciación para estar en ese grupo. Puede haber todavía presiones de a quienes les resulta natural presionar para que se hagan determinadas señales y tatuajes para luego reconocerse como que pertenecen a tal o cual grupo. Y por otro lado, tenemos lo que se llaman las espiritualidades individuales. Allí es otra forma distinta, diferente, de conectarse con lo que se considere espiritual. Tenemos ahí entonces diferentes formas, diferentes improntas, diferente información de lo que puede llegar a sentir como natural cada persona. Todo lo que son las peregrinaciones, las personas que, por ejemplo, necesitan acudir a festividades religiosas en otras comunidades que no son las de ellos, son personas o que pudieron haber estado condicionadas, se identificaron porque sus padres lo sabían hacer, o son personas que ya por naturaleza tienen esa impronta y muchas veces son procesos de sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Caminan kilómetros para llegar a donde está esa imagen para hacer la ofrenda, o van en vehículos donde excede el número de personas a la capacidad de ese vehículo
Y en esos accidentes, que es común luego enterarse por medios de comunicación, tiene que ver con ese proceso de cierto sacrificio que hay en esos procesos grupales místicos. Estuve mostrando de una forma muy sintética aplicaciones prácticas para que cada uno pueda observarse, perfeccionar en esa observación que tiene de cómo es, cómo funciona, que siente como algo natural que no le produce esfuerzo, y aquellos otros procesos que le pueden producir esfuerzo en las diferentes actividades que tiene a lo largo del día, ya sea con su familia, en el trabajo, con amigos, compañeros, conocidos. Los procesos con los cuales estamos formateados en esa red de información que conformamos todos y cada uno va aportando algo distinto, diferente, están por una cuestión didáctica para poder estudiarlos, están agrupados en redes. Sin embargo, en la vida diaria, lo que observamos es que ningún proceso se muestra en forma aislada. Siempre se está combinando con otros procesos de otras redes en lo que vamos haciendo día a día. El tema está en que nos podamos observar y respetarnos en eso que nos resulta natural y ver qué modificaciones, qué cambios podemos ir haciendo cuando ya nos conocemos en la forma como nos mostramos, cómo comunicamos, cómo compartimos algo. Generalmente, los procesos tribales tienden a masificar. Sin embargo, masificar desde el estilo de vida que tiene cada proceso tribal. Con respecto a esa forma, ese impulso, a esa fuerza por querer masificar, allí es donde entran en juego los procesos particulares, los procesos colectivos. Cada vez que observemos que alguna cuestión cultural, porque es un proceso tribal, se quiera imponer y masificarlo como que todos tenemos que hacer lo mismo, allí es cuando necesitamos observarnos, ver qué hacemos para respetar esa particularidad que no compartimos en la forma como quieren imponer algo masivo. En el caso de las diferentes tribus, también tienen su trabajo, cada tribu. Si son tribus, geografías, comunidades, donde el estilo de vida es disfrutar, pasarla bien, con un cierto confort y comodidades, respetarse esa forma, ese formato que tiene su cuerpo, que tiene esa persona, y ver qué decisiones adopta para preservar ese disfrute, esa comodidad. Y en aquellas otras tribus y comunidades donde necesitan apoyarse con cierto esfuerzo y sacrificio, porque el estilo de vida es así como lo sienten, observarse en el resentimiento que tienen hacia el que más tiene, porque ese resentimiento hace que la energía disminuya
y que muchas veces no les permite ver de qué forma pueden trascender, pueden avanzar, pueden cambiar para tener otro estilo de vida. En la humanidad encontramos cientos de historias de personas que nacieron con carencias económicas, familiares, educativas, y luego, por el impulso que fueron teniendo en sus decisiones, aspiraron a otro estilo de vida, con confort, poder incluso realizar actividades que produzcan bienestar, placer, alegría con lo que ofrece. Tenemos allí las diferentes formas de observarnos, de respetarnos, de preservar eso que nos resulta natural y prestar más atención a todo aquello con lo que no sintonizamos por nuestra energía, por nuestro formato, e ir encontrando las diferentes formas en las decisiones que adoptamos para no identificarnos, para dejar de lado esa identificación, para no hacer propio mensajes, formas de ser que no son propias, que no son naturales, pero sí son naturales para otros. Observarnos siempre en la misma cultura familiar, mientras se pueda preservar un espacio donde estar solo, en silencio, escuchar la propia música y disfrutar de eso. Y que no se permita que otra persona interfiera dentro de ese grupo familiar para que todos se escuchen lo mismo o para que todos compartan los mismos horarios, los mismos hábitos. Hay personas que no están por su naturaleza configuradas, diseñadas para vivir siempre bajo el mismo techo, por más que tengan afinidad emocional con su pareja. Mientras lo puedan hacer, preservar la particularidad que vivan cada uno en su casa, por más que mantengan esa relación afectiva. Por eso es que muchas parejas se separan, se distancian, se produce lo que se denomina el divorcio, por responder a ese cliché cultural que hay que convivir, que la convivencia solo es posible bajo el mismo techo. Allí es donde vamos observando en qué nos preservamos, en qué nos respetamos, para sentirnos bien con nosotros mismos, con la naturaleza que tenemos, y en qué preferimos tomar distancia, poner otro tipo de pautas para comunicarnos, para relacionarnos con alguien, que en definitiva ambos, no importa la función que cumpla cada uno, se pueda sentir bien.